Muy bien, muy buenos días, bienvenidos a todos a este quinto webinar que está organizando la Comisión de Mediación y Arbitraje del Colegio Nacional de Abogados. Este webinar se titula El uso de las nuevas tecnologías en la práctica de la mediación, retos y oportunidades en tiempos de pandemia. Nadie pone en duda que hoy la mediación está cobrando auge y que cada vez son más los usuarios del sistema, sobre todo porque buscan una solución rápida, alternativa y más económica a sus disputas. Hace poco, el mes pasado, tuvimos otro seminario virtual dedicado a los métodos alternos de solución de conflictos en el ámbito familiar, los procesos de familia, y vimos cómo la mediación podía intervenir en este tipo de procesos. Y adicionalmente a esto, estudiamos otros métodos alternos como las prácticas colaborativas. En el día de hoy nos compete ver muy particularmente el uso de las nuevas tecnologías, sobre todo ahora en que la movilidad ha estado restringida, y ver cómo estas tecnologías pueden ayudar al uso de la mediación. Contamos con un panel, la verdad, de lujo. Tenemos pues expertos tanto de Panamá, de Argentina, como de España, que nos van a acompañar. Vamos a hablar sobre mediación electrónica y también vamos a poder conversar sobre la práctica de la mediación virtual en los procesos de consumo. Sobre todo, creemos que va a ser de mucha utilidad ahora pues que nos enfrentamos a esta pandemia y que se hace mucho más difícil la solución de controversias si no contamos con la ayuda pues del uso de esta nueva tecnología. Así que yo los voy a dejar sin más preámbulos en manos de la moderadora. Ella es la licenciada Ana Elena Castillo Ávila, es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, egresada de la Universidad Santa María la Antigua, es miembro de esta Comisión de Mediación y Arbitraje del Colegio Nacional de Abogados, ha cursado estudios superiores a nivel de diplomado en negociaciones, tratados y comercio internacional, también en derecho probatorio, y se ha especializado en métodos alternos de solución de conflictos. De hecho, pues la licenciada Castillo es una mediadora certificada, es además traductora pública autorizada y está en la lista de mediadores del Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá y en la lista de árbitros de juntas de relaciones laborales de la Autoridad del Canal de Panamá. Así que bueno, para mí, pues un gusto dar apertura a este nuevo seminario, y los dejo en manos entonces de la moderadora Ana Elena Castillo, quien va a presentar a todos los expositores. Gracias. Muchas gracias, Margie. Buenos días a todos. Muchas gracias por participar. Buenas tardes a los que nos visitan desde otras latitudes. Es un honor para mí moderar este webinar y hacer la presentación de los panelistas. A manera de información general, la dinámica de este webinar será de la siguiente manera. Hago la presentación de los panelistas, ellos nos brindan sus conferencias, abrimos un panel de discusión entre ellos, luego sigue las preguntas y respuestas, las cuales agradecemos la hagan bajo la plataforma de preguntas y respuestas de Zoom, la Q&A, y seguimos con las palabras de cierre, las conclusiones finales en el orden en que se hacen las presentaciones. Sin más, les presento al primer orador, que es Augusto Jo. Augusto Jo es panameño, diplomado en docencia superior en competencias, cuenta con un posgrado en docencia superior en Derecho Público, maestría en Derecho Civil y en Derecho Comercial. Es catedrático de Informática Jurídica y de Derecho Informático desde 1993. Es miembro fundador de la Asociación Panameña de Derecho y Nuevas Tecnologías, APANDETEC.
consultor externo del Ministerio de Comercio e Industria de Panamá, es expresidente de la Comisión de Informática Jurídica del Colegio Nacional de Abogados de Panamá y expresidente de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Derecho de Informática, FIADI. Con ustedes, Augusto Jo, quien abordará el tema, el uso de las nuevas tecnologías en la mediación. Buenos días. Yo voy a mantenerme un poquito en off. ¿Sí me escuchan? Sí se me escucha, ¿no? ¿Aló? ¿Se escucha? Sí se escucha, perfecto. Ok, perfecto. Me voy a mantener en off porque realmente aquí no hay mucho que ver, sino más bien la presentación, que me van a colaborar las colegas desde allá para efectos de avanzar en las mismas. Es una estrategia que ya habíamos discutido y habíamos planteado, así que ciertamente yo estaré con una voz en off, solamente interviniendo. Bueno, primero que todo agradecerle a la comisión, el Colegio de Abogados de Panamá, que con muchísimo gusto le he colaborado las veces que esta comisión u otras me han invitado a participar. Soy miembro del Colegio de Abogados de Panamá también. Y más recientemente, y no se leyó mi hoja de vida, porque claro, este evento entiendo ha sido pospuesto un poquito, pero más recientemente este servidor ha sido elegido presidente de la RALO, que es el ente para Latinoamérica y el Caribe de ICANN, la institución dedicada a el manejo de nombres y números de dominio en Internet, en unas elecciones limpias y prístinas, ¿no? Felizmente alzamos con el favor de los votos de los colegas del gremio de Latinoamérica, por ende hemos sido electos en esas funciones a las cuales vamos a esperar colaborar un poquito. Bueno, yo voy a tener una intervención bastante corta, lo había comentado con los colegas expositores, ciertamente es más o menos introductoria. Los expertos son ellos realmente los que nos van a detallar un poco más. A mí solamente me interesa ver algunos puntos muy rápidos y al final sí un poquito un tema que me preocupan tanto, pero realmente mi intervención va a ser bastante corta, pero posteriormente me someto a la pregunta y respuesta de los asistentes. Sí, vamos a adelantar, por favor. Vamos a ver qué tenemos pensado para hoy. Y la siguiente filmina, por favor. Nosotros tenemos una agenda para el día de hoy muy compacta. Solamente me interesa, a manera de introducción, ver un poco solucionando conflictos, la evolución que ha tenido un poco rápida de todos estos temas de mediación, al menos desde la óptica de mi país, Panamá, hasta lo que actualmente se tiene, yo diría que hasta por necesidad tenemos actualmente. Quiero ver un poquito sociedad digital y hacer la comparación entre lo que algunos en la doctrina han llamado mundo material versus mundo digital o virtual, ¿no? El tema de nomenclatura es lo de menos en este momento. Lo importante es que se entienda que, por supuesto que queremos hacer un rápido parangón entre la realidad tangible, material, ¿sí? Y lo que estamos, o lo que se puede vivir hoy día gracias al uso de tecnología, de la información, e inclusive, ¿por qué no mencionarlo dentro de la realidad que estamos viviendo a nivel mundial, ¿sí? Y por último, sí, me interesa ver algunos temas de privacidad y seguridad en el entorno digital. Insisto, no me voy a extender mucho, así que vamos a pasar entonces a la siguiente filmina para ver temas introductorios nada más. Señores, el plato está servido. Yo siempre hago o presento digamos, una bandejita de entrada nada más para ir calentando motores en los temas. Como le decía a los colegas en una reunión que tuvimos previa, lanzarle la alfombra roja para que ellos pasen. Con muchísimo gusto lo hago. Así que vamos a la siguiente filmina. Simple y llanamente vamos a ver un poquito el tema, al menos yo, si me permiten, la experiencia que yo he palpado a nivel nacional. Yo recuerdo perfectamente que los temas propios de la siguiente, que ella vaya desplegando, así, ahí está. La génesis de todos estos temas de mediación, insisto, al menos en mi país, tiene que ver o va íntimamente ligado, por supuesto, a una salida, por eso se llaman medios alternos, a una salida a la realidad que se vivía en ese entonces, y no lo podemos negar. Todavía tenemos alguna coletilla por ahí de lo que sucedía en la época que en este país se estaban dando las primeras luces en materia de mediación. Simple y llanamente factores como altos costos, demora, pues burocracia, eran factores que
el individuo, el común de las personas desistieran de asistir a los medios judiciales para reclamar situaciones en las cuales pensaban o sentían que sus derechos eran vulnerados. Cuando llega la mediación, yo me atrevo a ubicarlo cronológicamente en este país más o menos unos 20 años más o menos. Y definitivamente que se planteó, se vendió la idea de la mediación como una salida más expedita, una salida alterna obviamente a los tradicionales, prolongados y desgastantes procesos judiciales. Se planteó como una panacea en ese momento, y no quiero con esto que la expresión suene peyorativa, pero ciertamente también tuvo sus contrapuntos en el sentido de que evidentemente para la época se cuestionaba un poco, por ejemplo, los costos de mantener o de sufragar movilización, práctica de pruebas, los mismos mediadores en sí, o en su caso también sucedió algo similar con el arbitraje, ¿no? Que no va muy desligado de la mano con estos temas. Pero más recientemente, obviamente con la masificación del uso de medios digitales, ¿sí? O medios tecnológicos utilizados como herramienta para coadyuvar en la búsqueda de solución de conflictos entre partes, y definitivamente que le impregna un dinamismo, una agilidad a estos procesos, de manera tal que permitan unos resultados más inmediatos, menos costosos, ¿verdad? Y definitivamente que hoy, tal como lo habíamos advertido, la situación en la cual todos estamos inmersos nos ha llevado hacia allá, hacia comprender de que el uso de estas herramientas remotas nos permite, en efecto, coincidir en voluntades y coincidir en lograr, al final del día, obtener una solución. En alguna otra ocasión he mencionado una anécdota a título personal. Yo bueno, ya hoy día son 19 años de esa experiencia, 18, perdón, que tuve que dictar un curso con un grupo de maestría de colegas. Llegamos al tema de de la mediación, y me surgió por ahí un colega que me planteaba la pregunta: profesor, ¿puede hacerse mediación, inclusive el arbitraje, en medios que no sean presenciales? Claro, ubiquémonos en el tiempo, no eran 18 años atrás, y la pregunta era, yo no sé si atrevida de pronto, pero inquisitiva y muy interesante. Y mi respuesta inmediata fue: mire, yo creo que lo importante aquí es que las personas tengan el medio para comunicarse. O sea, lo interesante es que cada una de las partes pueda poner su situación, y que el mediador tenga en todo caso la conectividad de ambos y la transparencia del caso para poder llegar a una solución. Definitivamente que un medio electrónico para poder comunicarse o para llevar adelante la sesión sería, en todo caso, hasta ideal, ¿no? Repito, estamos hablando de 18 años atrás, pero que definitivamente ya se vislumbraba la posibilidad de utilizar estos medios para solucionar conflictos. Es más, yo voy a hacer un comentario muy atrevido posiblemente. Los colegas que me sigan el uso de la palabra podrán hacer aclaraciones del caso. Si bien es cierto, todos los temas de mediación e inclusive arbitraje nacieron en una cuna tangible, material, física, qué sé yo, yo creo que su destino final era llegar a este punto en que se pudiera hacer, o sea, perfeccionara, ¿verdad?, el mecanismo vía medios telemáticos para realizarlo. Así que estaba encaminado hacia allá. En mi humilde opinión, tarde o temprano iba a tener que llegar. Y es más, de hecho, el uso de tecnología es lo que complementa hoy día el desarrollo y el crecimiento de la mediación como medio para solucionar conflictos entre partes. Seguimos, por favor. Bien, dije que iba a hablar un poquito sobre sociedad digital, señores. Simple y llanamente la transformación o la evolución, mejor dicho, de lo que estamos acostumbrados a vivir versus lo que tenemos en este momento. Nosotros no podemos perder de vista que a inicio de este siglo, esta fue declarada la sociedad de la información y el conocimiento, y definitivamente que la tecnología de la información y la comunicación hacen un papel preponderante en todo el quehacer del conocimiento humano, y este tema que hoy nos cita aquí no escapa a esa realidad, ¿sí? La sociedad digital, en todo caso, va a implicar algunos
algunos puntos que quiero compartir con ustedes muy rápidamente. No perdamos de vista que, y tal como está sucediendo en este preciso momento en esta presentación, el entorno digital, señores, es mayormente visual, es gráfico y demanda nuevas prácticas y estrategias que se puedan adecuar a esa realidad. En mi humilde opinión, y los que están aquí presentes, que entiendo que compartir información, no solamente textos, imágenes, videos, etcétera, con nuestros estudiantes, y definitivamente que el entorno y permite vía visualización, ¿por qué no? En alguna manera, aunque llamémosla inmediatez virtual o digital del mediador, de ver las partes, de ver sus expresiones corporales. Fíjese, ahora que menciono eso, al menos este servidor, yo creo mucho eso, yo creo mucho en el lenguaje neurolingüístico, en el sentido de que si las partes pueden verse entre ellos, sobre todo cuando se está mediando o se está interviniendo un conflicto de intereses, dice el dicho que el cuerpo humano habla, y hasta eso es perceptible para conocer la inquietud del propio demandante o del solicitante o de las partes en general, ¿sí? Continuamos. Nosotros no podemos perder de vista que lo que hoy entendemos como ciberespacio, aquel medio intangible que está 24/7 encendido, en el cual estamos participando todos, directo o indirectamente, es una evolución hacia digamos, un tercer entorno digital, entorno de la sociedad, perdón, que el primero de ellos fue, evidentemente, más rudimentario, el campo, ¿sí? Fue el físico, donde nos desempeñábamos como especie humana, para posteriormente migrar a la ciudad. O sea, hicimos evolucionar del campo a la ciudad, con todas las características que tienen nuestras ciudades modernas, para llevar una vida allí, ya alejada del campo, de alguna manera. Pero esta tercera etapa, el ciberespacio, es de todos y para todos en todo. Y simple y llanamente no hay límites, no hay fronteras. Evidentemente las opciones son también ilimitadas, pero un elemento que no voy a profundizar mucho en el mismo, pero vale la pena mencionar. Pero esa interacción con el ciberespacio debe hacerse de forma responsable. Ese es un detalle que no quisiera que pasara por alto. Seguimos adelante, por favor. Bien, definitivamente pues que lo que compartía o lo que comentaba al inicio un poco era que la evolución propia de la mediación gira en torno a despegar desde medios tangibles o presencial o material, como lo quieran ustedes mencionar, a un entorno evidentemente digital, aprovechando todas las herramientas, las tecnologías que nos presenta hoy día la sociedad de la información. Veamos, seguimos adelante. Y mediar con entornos digitales implica utilizar, digamos, plataformas, programas especializados para ello, con una serie de, yo le quería llamar accesorios o herramientas que facilitan el desempeño de las partes, y obviamente también del mediador, y sobre todo, inclusive el uso y desarrollo de aplicaciones que en su momento, mire que nosotros pensábamos que no eran tan popularizadas, pero en los últimos tiempos he comenzado a ver algunas iniciativas interesantes con las famosas startups que se están dando a nivel internacional, a nivel de aquí, de mi país también, que caramba, la verdad es que hay que quitarse el sombrero ante estas iniciativas, porque implican herramientas muy poderosas y muy útiles, simple y llanamente en la palma de la mano. Entonces, como decía un joven que hace un tiempo hacía una demostración de una de estas aplicaciones, si bien es cierto, nosotros hoy día, desde una aplicación en nuestro teléfono inteligente, ordenamos la comida, pedimos los medicamentos, hacemos visitas virtuales por las circunstancias que nos rodean a nuestros familiares y demás, ¿por qué no podemos solucionar conflictos, ¿verdad?, a través de una aplicación que está, en efecto, en la palma de la mano, ¿no? Así que no escapa tampoco las aplicaciones hoy día como herramienta para poder mediar en estos entornos digitales. Los conflictos propios de los medios digitales, inclusive, si me regresa un poquito atrás, por favor,
yo creo que se inician precisamente con derivaciones de lo que yo he llamado un monstruo que todavía está dormido. Y cuando digo monstruo no quiero satanizar. El tema específicamente del comercio electrónico, que en mi humildísima opinión quedó un poquito letargado, quedó un poquito adormecido, inclusive en nuestro país. Hemos tenido dos leyes de, entre comillas, comercio electrónico. No voy a entrar en detalle si la expresión es correcta o no, pero por muchas situaciones, al punto que tuvimos que eh, promulgar una ley nueva y posteriormente una reforma a esa última norma, yo creo que el tema del comercio electrónico se nos estaba quedando un poco rezagado en el tintero, pero en mi humilde opinión también viene a rescatarse el tema cuando nos trasladamos a lo que está de moda hoy, que son las aplicaciones, ¿no? Las apps famosas que definitivamente han revolucionado todo el tema de comercio electrónico a otro nivel y que hoy día lo estamos viendo en la práctica, pues como les decía, todo hoy día por las circunstancias que nos rodean, estamos haciendo mayormente uso de estas aplicaciones para adquirir bienes y servicios de diferente naturaleza. Entonces, independientemente de las plataformas que existen, entornos digitales para solucionar conflictos de, no me gusta mucho la expresión, digamos, pero de la vida normal, ¿sí? También existen o se pueden dar en ámbitos propiamente del ámbito digital, como es el caso, repito, de conflictos que se den en la práctica del comercio electrónico. Seguimos, por favor. Bien, este es el tema, con esto termino ciertamente, quiero ver algunos aspectos muy puntuales, pero sí es una preocupación que le he estado dando vuelta en los últimos meses sobre este tema y uno liga en estos temas de derecho a la tecnología, uno liga un tema con otro y siempre hay un punto de encuentro. En este caso, mezclando un poquito temas de privacidad y cuando digo privacidad no es exclusivamente desde el punto de vista técnico, vamos a ver eso, ¿no? Primero que todo, y cuando nosotros hablamos de privacidad en estos entornos, estamos hablando, o quisiera referirme un poco a la privacidad, obviamente, de la información que se maneja dentro de una mediación. Nosotros no podemos perder de vista que hay mucha información, mucha data, ¿verdad?, que reposa en medios electrónicos, que está en rejuego en esa sesión y que definitivamente son datos e información personal de las partes que son susceptibles de ser protegidas por una ley de protección de datos. En el caso de Panamá, les comparto a los colegas extranjeros, Panamá ya tiene una ley de protección de datos aprobada el año pasado, en marzo, pero está en este momento en vacatio legis, de manera tal que entra a regir el próximo mes de marzo del 2021. Pero aún así las cosas, creo interesante tener en cuenta y no perder de vista que elementos tales como los documentos, la data que se maneja allí, merece ser resguardada por elementos de privacidad y como lo sugiere el Reglamento Europeo de Protección de Datos, inclusive visto desde privacidad del diseño, ¿no? Todas estas aplicaciones, estos programas, o tendrán que actualizarse o los que nazcan tendrán que adaptarse a estas reglas de privacidad, inclusive desde que se van organizando, desde que se van diseñando los mismos, ¿no? Un punto interesante o válido que vale la pena mencionar acá con respecto a la legislación nuestra también es el hecho de la validez que se le da a estos documentos que se van a manejar en entornos digitales y sobre todo el tema de la firma electrónica, que insisto, también en mi humilde opinión es un tema que ha quedado un poquito rezagado a nivel nacional. Por ahí hay algunas iniciativas privadas sobre el particular, no me voy a referir allá en este momento, pero me parece interesante que, y según mis cálculos, imagínense un poquito así románticamente, cuando se promulgó la primera ley de firmas electrónicas en mi país en el año 2001, este servidor soñaba en que en 5 o 6 años posteriormente toda la ciudadanía iba a estar haciendo uso de firmas electrónicas para diferentes funcionalidades, desde el sector público hasta los particulares, pero por motivos que no vale la pena en este momento mencionar, pues eso ha quedado un poco rezagado. Yo confío en que esta situación actual que vivimos, la necesidad inclusive de generar mediación no presencial, si lo quieren llamar así, va a despertar un poco estos temas de valoración de los documentos electrónicos. Felizmente nosotros tenemos una ley y temas de firma electrónica y uso masivo
de la firma electrónica por parte de la ciudadanía. Las políticas de privacidad va ligado al punto número 1 que había mencionado, pues hay que preservar la anonimización de los datos que se manejan en una mediación, entre otras tantas cosas, y bueno, los términos y las condiciones de esas plataformas que definitivamente estoy seguro que se van a promover y se van a proliferar, no solamente con la situación actual, sino que precisamente post esta pandemia, pues estoy muy seguro que se van a popularizar el uso de herramientas para efectos de sesiones de mediación. Seguimos, por favor. Para terminar ya con estos puntos, dije que iba a resaltar algunos nada más. Hay que tomar en consideración también normativas, ya sean contractuales o disposiciones de ley de las respectivas jurisdicciones. Y esto es muy delicado, relacionado con el intercambio de información. Ojo, no tengamos en cuenta que la mediación no solamente va a darse aquí, en jurisdicciones muy cerradas, sino que muy posiblemente entre partes que estén en jurisdicciones distintas, y la transferencia de información entre un sitio u otro tiene que cumplirse con ciertas reglas contractuales o legales, y es indispensable, en mi humilde opinión, como le digo a mis estudiantes, evitar que el compartir información transfronterizamente no se convierta en tráfico de información entre las partes, ¿no? Eso es muy delicado. Una cosa es transferir información o datos y otra cosa es traficar la misma, ¿no? Y eso hay que tomarlo en consideración. Hay temas también que, si no están resueltos, habrá que resolverlos. El típico caso que he citado aquí son las notificaciones electrónicas. Aquí en Panamá, en la primera ley que hubo en materia de expediente electrónico en el órgano judicial, donde tuvimos la oportunidad de colaborar en alguna manera, se discutía mucho el tema de las notificaciones de los tribunales hacia los colegas, hacia las partes. La estrategia que se utiliza y que hoy día ha sido perfeccionada es simple y llanamente una notificación por correo electrónico, y no faltó en aquella discusión, recuerdo perfectamente, algún colega que preguntara, bueno, ¿y qué tal si yo no abro el correo? Pues no estoy notificado. Y recuerdo perfectamente que hacía una exposición jocosa del tema como triunfante, digamos. Por ende, a esas situaciones o a esas mentalidades lo que le hicimos fue aplicar la normativa de que, o en la normativa, perdón, de que una vez pasado 10 días calendario enviada la notificación, pues aunque usted no abriera su correo, usted estaba debidamente notificado, ¿no? Entonces, vaya, quizá no sea gran cosa la fórmula que se utilizó, pero definitivamente que fue exitosa, porque al saber esto los colegas pues buscaban la forma de notificarse sin saltar o como decimos en buen panameño, sin el juega vivo propio que se desarrolla a veces en la profesión, ¿no? Señores, y lo último, pues ya vamos a tener, insisto en el tema de la tipología de los datos personales, a tratar la clasificación de los mismos, velar porque esos datos estén debidamente protegidos por nuestras normas de protección de datos, por principios éticos, sobre todo, y por qué no mencionarlo, y al final del día, inclusive el tema del consentimiento de las partes dentro de lo pactado, pues yo creo que hoy día tenemos las herramientas tecnológicas suficientes para poder garantizar esa privacidad, esa seguridad, no solamente en forma, me he referido básicamente a temas alejados de temas de tecnología, temas de seguridad tecnológica, pues ese es otro tema de otro tipo de profesionales que no es desdeñable, pero no es el tema en este momento. Así que definitivamente son simplemente puntos que a mí sí me interesaba compartir estos últimos elementos de privacidad y seguridad en el ámbito donde hoy día está encaminada la mediación, que son medios digitales. Así que, yo finalizo aquí. Ahí están mis redes sociales, dicho sea de paso, donde me pueden contactar, y un correo electrónico donde se me puede ubicar también, que es el correo que utilizo como director del Instituto de Derecho y Tecnología de la Universidad Santa María la Antigua. Yo hago una pausa aquí, le doy la palabra a la moderadora. Espero haber sido lo suficientemente expedito para darle el espacio suficiente a los demás expositores. Gracias. Muchas gracias, Augusto, por tu exposición.
Ahora le vamos a dar la palabra a Viviana Luz Clara. Ella es argentina, abogada y mediadora, docente e investigadora, doctoranda de la Universidad de Salamanca y magíster en Derecho de Internet, vicepresidente de Investigación e Innovación de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Derecho Informática, FIADI, árbitro de Comercio Internacional de la Corte Suprema del Estado de Florida, Estados Unidos, directora del Instituto de Derecho Informático del Colegio de Abogados de Mar del Plata, Argentina, directora de la revista FIADI y es autora de libros y conferencista internacional. Viviana nos ilustrará con el tema la mediación virtual de la ADR a los ODR. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, agradecerles a todos los presentes, a todos los que nos siguen virtualmente, en especial al presidente del Colegio de Abogados de Panamá, el doctor Juan Carlos Araúz, que nos ha permitido este espacio, a Margie Jamie, que me ha convocado para esta disertación, y a los panelistas que me acompañan, en especial a Ana Elena, que está haciendo esta presentación, Augusto Jo, que es un amigo de hace 20 años en FIADI. Y bueno, en realidad hoy lo que nos convoca es el avance de los ODR. Como bien decía, esta charla, esta jornada que estamos haciendo, hay retos y desafíos. Esos retos y desafíos que venían desde hace mucho tiempo se han potenciado con la pandemia. La pandemia nos puso de cara a tener que solucionar un sinnúmero de situaciones que gracias a la virtualidad hemos podido seguir llevando adelante. Desde, por ejemplo, seguir con nuestras clases, seguir con nuestros trabajos en el home office, lo que lo pudimos hacer, y así en cantidad de situaciones. Pero en cuanto al trabajo de los tribunales, en cuanto al trabajo que hacemos en el servicio de justicia, allí hemos visto que ha habido muchos inconvenientes en el sentido de que, por lo menos en mi país, en Argentina, si bien los abogados teníamos los elementos para poder trabajar virtualmente, recién después de 3 meses de pandemia con suspensión de actividades, recién ahora estamos pudiendo volver a trabajar. Esto implica un gran problema para los justiciables, una demora enorme para el servicio de justicia que ya venía demorado, no solo en Argentina, sino en casi todo el mundo. Los tribunales sufren demoras, y a esto se va a sumar un número que no podemos calcular hoy de conflictos provocados por la pandemia. Conflictos del ámbito laboral, mucha gente que quedó sin sus trabajos, conflictos del ámbito familiar, por la violencia que hemos visto que se ha incrementado en los distintos países en el ámbito doméstico, conflictos desde el ámbito empresario, por aquellas empresas que no pueden hacer frente a sus situaciones económicas o a seguir en esta situación de crisis, en fin, distintos ámbitos que provocan conflictos. Estos se van a sumar a los que ya traían los tribunales. Entonces aquí hay varios caminos. Uno es, bueno, dotar a los tribunales de inteligencia artificial para que puedan avanzar más rápidamente con sus desarrollos, y el otro, que nos convoca hoy, darle su real importancia a los mecanismos de resolución electrónica de conflictos. Nosotros sabemos que los mecanismos de resolución de conflictos hace muchos años que se conocen, como ADR, como mecanismos alternativos de resolución de conflictos. La mediación y el arbitraje vienen acompañando al hombre a lo largo de los siglos. Pero en estos momentos, donde, como bien explicó Augusto, el entorno digital nos obliga a interactuar en las redes, a utilizar la herramienta digital para todo, los ODR aparecen con toda su fuerza, que no solo es la transformación de los ADR a su versión virtual, sino que además están dotados de una serie de principios y valores propios que requieren también una capacitación propia
de quienes los van a llevar adelante y un conocimiento específico. Voy a poner aquí una presentación. Voy a compartir la pantalla con ustedes. Podemos mencionar dentro de los ODR, Online Dispute Resolution, su acrónimo en inglés, la negociación, la mediación y el arbitraje electrónicos, de los cuales hoy nos vamos a detener en la mediación. No porque sea más importante que otros, sino porque quisimos hacer esta jornada en especial para poner el foco en esta institución que es la mediación. Como sabemos, la mediación tiene, voy a pasar a la segunda, 3 partes. Cuando escucho hablar de mediación electrónica, en general veo que la gente se detiene en la parte de la forma, digamos, en la herramienta que hace posible la mediación. En este caso, las herramientas informáticas, que es el software, que son los equipos, en fin, todos aquellos instrumentos que nos permiten llevar adelante la mediación, más la conexión a Internet. Nada de esto sería posible si no pudiéramos tener acceso a Internet. Fundamental para tener en cuenta la necesidad de achicar la brecha digital para que todos aquellos que necesiten solucionar un conflicto puedan de una manera u otra, a través de políticas públicas de los estados, obviamente, achicar la brecha digital. Sabemos que Internet Society está trabajando mucho para achicar esta brecha, pero bien, todavía existe y eso lo tenemos que considerar. Entonces, una vez que hemos, y como muy bien explicó mi antecesor Augusto en su disertación, todo este entorno electrónico al cual nos hemos tenido que acostumbrar tiene sus pormenores en cuanto al manejo de estas herramientas electrónicas que tenemos que conocer y que tenemos que saber utilizar. Y también tenemos que, en una mediación, cuando algo ocurre desde lo técnico, ya sea el mediador o las partes que están en esta mediación, no asustarse, tranquilizarse, tener algún elemento a la mano, un celular, si están, como en este caso yo, la computadora, tengan un celular por si algo falla, para poder comunicarse rápidamente y volver a la conexión. Pero una vez que tenemos todo el entorno y las herramientas electrónicas, tenemos que ir al fondo real de la mediación, a las técnicas y a los principios propios de la mediación. Todos, cuando hemos hecho nuestros cursos de mediación, nuestros posgrados, que nos hemos capacitado para ser mediadores, hemos estudiado las técnicas propias de la mediación. No voy a hablar de eso ahora porque estaríamos haciendo un curso y necesitaríamos varias horas. Pero sí saber que esas técnicas se ven ahora potenciadas por las herramientas digitales. Entonces surgen también nuevas técnicas que nosotros tenemos que llevar adelante. Tenemos que saber cómo vamos a poner en orden a nuestros mediados, cómo le vamos a dar las instrucciones para que puedan desempeñarse a lo largo de toda la mediación de una manera eficiente y no que puedan perder algún derecho porque no supieron usar un elemento, porque no se los explicamos bien, o porque, bueno, se han quedado afuera directamente porque no han logrado entrar en el momento que correspondía. Además, en las técnicas tenemos que potenciar la escucha activa, aún estando en este entorno virtual, como ustedes me escuchan ahora, la atención que pueda llevar el mediador, tomar notas, todo esto lo puede hacer igual en la mediación electrónica, a su vez generar empatía con los que están del otro lado, tomar notas para que estas personas vean que realmente se les está prestando atención, la debida atención que necesitan los mediados. Y a su vez tomar cuenta de los gestos y de todas aquellas reacciones que las personas van demostrando a lo largo de sus conversaciones. Esto nos conecta también con los principios fundamentales de la mediación que tenemos que considerar
como es la confidencialidad, de la cual recién se hablaba, hacer saber a los mediados que todo lo que se dice en el ámbito de la mediación, ya sea esta presencial o virtual, va a quedar solamente ahí y no va a poder ser usado luego en un juicio posterior. Y ahí tendremos que informar muy bien los mediadores de que nada se puede grabar sin autorización, porque esto se basa en la confianza. Tenemos que saber generar confianza online. Antes generábamos la confianza presencial, pero ahora tenemos, y los mediadores, los cibermediadores, tenemos un desafío mucho mayor que el que teníamos antes. Tenemos que saber todo lo de la mediación y tenemos que agregarle la capacitación en materia electrónica. Y como les decía, no solo de la herramienta electrónica, sino de las técnicas. Para eso nos tenemos que preparar adecuadamente. Entonces, ¿lo pudieras poner en forma de presentación? Discúlpame, Viviana. En el margen inferior derecho, en forma de presentación, para que la puedan leer mejor. No sé lo que me estás diciendo. Ah, bueno, disculpa, puedes continuar. La presentación la estoy poniendo, no sé si no se ve. Sí, sí se ve, pero no en estilo presentación. Ah, perdón, ahora sí. Ya, era eso, gracias. A ver, pero es que no sé si me la va a aceptar. A ver, un segundo. Ahí está, ahora sí. Ahora sí. Bien, como les decía, entonces, tenemos que poder informar todas estas técnicas en esa audiencia informativa que tenemos que tener previo al inicio de la mediación con los mediados, para que ellos estén en condiciones de llevar adelante todo, teniendo todos los derechos a la mano. Entonces, fundamental que nosotros podamos transmitir toda esta experiencia que nosotros tenemos a las partes. Y luego respetar los principios. Entonces, como les decía, lo de la confidencialidad a ultranza para generar esta confianza en las partes. Luego, la igualdad. Tenemos que permitir que las partes se expresen. Aquí está este principio también de contradicción. Cada uno dirá y expresará lo que tenga que expresar, porque de eso se trata la mediación, de que cada uno se exprese y de reinstalar el diálogo, y darles a cada una de las partes el mismo tiempo, porque allí se van a dar cuenta de nuestra imparcialidad. Entonces, esto también es importante, que las partes se den cuenta que somos imparciales, estemos donde estemos, sentados en una mesa o a través de la pantalla. Y entonces vamos poniendo, como nos vemos aquí, todas las caritas al mismo tiempo, sin que ninguna se destaque más que la otra. Esto también hace la igualdad. No solo darle los mismos tiempos, sino darle el mismo espacio. Y hablar de estas cosas para que los mediados las tengan en cuenta. Y así con todos los principios que hacen a la mediación, que bueno, no los voy a seguir mencionando todos, pero la inmediación, que hace que las partes puedan estar cerca del mediador y explicarle aquellas situaciones que les preocupan, buscar de satisfacer sus intereses, y tener una reunión privada o caucus con el mediador si es necesario, lo cual se puede hacer por un canal de chat con mucha más facilidad que en la mediación presencial, donde uno tiene que salir a otra oficina o a otra habitación contigua para poder mantener un diálogo con las partes. La herramienta electrónica, en este caso, nos facilita muchísimo, porque sin necesidad de salir podemos mantener algún tipo de conversación con las partes. Entonces, esto es en cuanto a principios y técnicas que, como les digo, lo estoy tratando someramente. Ustedes ya saben que son muchos más, pero bueno, no podemos detenernos en todos. Simplemente también mencionarles la neutralidad, ¿no? El mediador electrónico también debe ser neutral más que nunca y demostrar a las partes que sus propias ideas, sus propios valores no los va a llevar a juzgar la conducta de las partes ni a impulsarlos hacia un lugar u otro. Que lo único que va a hacer es ayudar a que las partes autogestionen su conflicto para que sean ellas mismas las que puedan encontrar la solución adecuada. Luego, la tercera pata de esta mediación electrónica son los temas que incluye.
temas que hacen al derecho informático. Así empezó la mediación electrónica por temas del comercio electrónico, que no había forma de resolverlos de otra manera, porque es muy difícil, muy caro, muy tedioso para el consumidor que compra un bien, a veces de poco valor, a través de un sitio online, hacer una demanda o hacer un reclamo cuando se encuentra en otro país la otra parte y él no conoce el procedimiento, no conoce abogados, todo se le hace caro, las distancias son enormes. Entonces, así es como comenzó a utilizarse el mecanismo de ODR para solucionar los conflictos del comercio electrónico. Luego extendiéndose a otras situaciones que se fueron también sumando, y como vimos hoy, el teletrabajo, los problemas de las redes con vinculación a los datos y a todas aquellas situaciones de injurias y demás que a veces ocurren en las redes, que no deseamos que ocurran, pero ocurren. El ser humano es el mismo en el ámbito presencial que virtual, y genera conflictos. Desearíamos que no se generen, pero sabemos que nuestra sociedad del siglo XXI sigue generando muchos conflictos, y en especial en este momento estamos viendo un sinnúmero de conflictos a lo largo del mundo. La gente está en las calles, entonces más que nunca tenemos que usar las herramientas para pacificar el mundo de hoy. Este también uno de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, el objetivo número 16, mantener sociedades pacíficas y afianzar la justicia. Entonces, si la herramienta electrónica nos va a ayudar por medio de los ODR, utilicémoslo. Y también usemos las herramientas electrónicas y la inteligencia artificial para agilizar la justicia del siglo XXI. Volviendo al tema de la mediación en especial, sabemos que existe mediación voluntaria o mediación prejudicial, o también se denomina intrajudicial, obligatoria, ¿no? Obligatoria en nuestro país se llama así. La voluntaria todos la conocemos. Yo me pongo de acuerdo con la otra parte de llevar mi conflicto a una mediación, y aquí no hay nada más que decir. La autonomía de la voluntad reina, elegiremos el mediador o pediremos que se sortee, dependiendo de cuál sea la institución que la va a llevar adelante, y aquí lo que resuelvan las partes se plasmará en un convenio que después se podrá homologar judicialmente para que tengamos la seguridad de que va a ser cumplido. O no, también lo deciden las partes. Pero la mediación prejudicial es aquella que viene impuesta por una ley. En la Argentina la tenemos, mediación prejudicial obligatoria, como previo al inicio de cualquier expediente judicial donde las cuestiones sean disponibles, negociables, donde no esté involucrado el orden público, como todo en la mediación. Y aquí, pero ¿cómo? Si la mediación es eminentemente voluntaria, es uno de sus principios, no lo mencioné porque dije que no podía mencionar todos, pero este es uno de los principios, ¿cómo ahora entonces obligatoria? Bien, quienes impusieron este tipo de mediación, no solo en Argentina, sino en otros países también, como en Italia, por ejemplo, nos dicen que lo único obligatorio es comparecer a la primera audiencia de mediación, y después, si las partes no se quieren quedar, no quieren resolverlo por la mediación, no están obligados. Pero, por ejemplo, en Argentina, esto se tomó, esta idea de la mediación obligatoria se tomó como una manera de achicar el gran volumen de causas que provocaban grandes demoras. Y la verdad que dio resultado. Esto se implantó en el año 2012, y al día de hoy se ha resuelto más de un 30% de los casos iniciados, se han resuelto en mediación, y otros tantos no se han resuelto, pero tampoco se han iniciado, porque la mediación, como les digo, a través de que es un diálogo entre las partes que de pronto lo tenían roto o era malo ese diálogo, las partes han logrado darse cuenta de que realmente
no valía la pena llegar a un juicio o no tenían el derecho que creían tener a partir del asesoramiento de sus letrados en la mediación. Entonces, esta mediación prejudicial ha traído sus frutos. Nosotros, y aquí viene la relación con la mediación electrónica, tenemos un sistema que se llama Mediare en Argentina, que es un software que sustenta a través de una plataforma todas las mediaciones prejudiciales. El expediente tiene un código de barras por el cual lo reconocemos para iniciarlo. Allí se despliega un formulario que ya tiene todos los datos de las partes y la materia de qué se trata. Está todo cargado. Nosotros lo que hacemos es notificar a las partes que fijar una fecha de una audiencia de mediación y las convocamos en forma presencial. Hasta ahora esto era así, antes de la pandemia. Ahora se está hablando de poder hacer la mediación, o sea, la mediación sigue siendo en expedientes virtual, pero de citarlas en forma virtual a través de una de las plataformas que están disponibles, que ya sea Google Meet, o puede ser Microsoft Teams, o puede ser también Zoom o Jitsi, algunas de las que están disponibles. ¿Por qué? Porque estas son las que son de fácil acceso y gratuitas en su mayoría, salvo Zoom, que si queremos una versión premium la tenemos que pagar para tener más de 40 minutos, las demás son gratuitas, pero lo ideal sería tener una propia plataforma de ODR diseñada para la resolución de los conflictos, en este caso de mediación prejudicial obligatoria. Bien, entonces nosotros llevamos adelante la mediación y una vez que llegamos al acuerdo o al no acuerdo, labramos un acta y lo enviamos también electrónicamente al Ministerio de Justicia, que en ese mismo momento lo recibe. Vale decir que hay una instantaneidad entre lo que estamos realizando como mediadores y el conocimiento que toma el Ministerio de Justicia de lo que nosotros hemos hecho, que lleva a su vez su propia estadística. A este sistema, para ser totalmente virtual el expediente, le faltan solo dos cosas. La firma digital, que si bien la tenemos los abogados en Argentina, no está todavía sumada al expediente electrónico de la mediación prejudicial obligatoria, y la audiencia virtual, que como les digo, sería deseable que esta propia plataforma tuviera su mecanismo de videoconferencia dentro de la plataforma y no tener que utilizar nosotros otras plataformas de afuera. Cuando la mediación electrónica se inicia, como les decía, aquí está, se inicia mediante el formulario, bueno, se sortea el mediador, a nosotros nos avisan que tenemos una mediación, se hace la sesión informativa, se hace la primera sesión, o sea, la sesión informativa es lo que ya les expliqué, esto estoy tratando de resumir por los tiempos, donde se le explica a las partes cómo se va a llevar adelante el procedimiento, de qué se trata, el discurso inicial y demás. Y luego se hace el cierre, el acuerdo o no acuerdo, y se firma el acta para que luego pueda ser homologado y pueda ese acuerdo ser ejecutado. Y aquí nos encontramos frente a la justicia del siglo XXI, ¿no? Proceso o ODR, o los dos. Sabemos que hay quienes como Richard Susskind en Reino Unido ha pensado en online courts, proceso que permite que desde los tribunales, a través de una plataforma online, se pueda brindar asesoramiento y orientación a quien tiene un conflicto, y que a través de este tribunal multipuertas se pueda dar orientación si es mejor ir a una facilitación, si es preferible una mediación, o directamente es una cuestión de orden público que tiene que ir a ser resuelta por el juez. Muchas veces lo que las partes necesitan solamente es orientación para saber cómo se manejan, pero no tienen intención de llegar a un litigio. Entonces, con este asesoramiento les bastaría.
desde una plataforma, porque hay distintas investigaciones realizadas en los Estados Unidos últimamente que dan cuenta del enorme volumen de búsquedas que hay en Google de las personas buscando respuestas a la resolución de sus conflictos. Es enorme. Las personas necesitan orientación, hoy más que nunca, porque sus conflictos se han multiplicado y debemos dársela. Está en nuestra mano poder hacer eso. Entonces, en este caso que les comentaba de Susskind, él lo que planteó es que esa orientación se pudiera dar directamente desde una plataforma online de los tribunales. A su vez, todo lo que podamos potenciar desde las instituciones, los colegios de abogados, distintas cámaras de comercio y los propios sitios que tienen online posibilidad de resolver conflictos, tengan un mecanismo de ODR y lo divulguen, y a su vez, tanto por la mediación como el arbitraje, se pueda pactar la cláusula MED-ARB en los contratos, o que ya esté en los sitios. Entonces cuando uno acepta los términos y condiciones, acepta ir a un esquema de resolución de conflictos si algo se produce, entonces estaremos difundiendo cada vez más la práctica de los mecanismos de resolución alternativa, imaginando un poco la próxima etapa de la mediación. Hace muchos años que venimos tratando de que esto evolucione, y por lo menos en mi caso, desde el año 2002 vengo hablando de la mediación electrónica. En aquella época parecía una cosa muy lejana, pasaron 18 años y hoy, si no hubiera sido por la pandemia, les aseguro que todavía estaríamos hablando, no como en aquella época, pero sí esto, sí aquello. Bueno, hoy fuimos empujados a resolver nuestros conflictos de esta manera. Yo creo que la mediación es una herramienta poderosísima para pacificar, para solucionar y para devolver el poder a las partes para que ellas mismas autogestionen sus necesidades y sus conflictos. Creo que nuestra sociedad está madura como para hacer eso, y no siempre acudir a papá juez que nos resuelva todas las cuestiones. Como les decía, entonces, imaginar esta edad dorada de la mediación electrónica, de la mediación en general, pero a través de la mediación electrónica en particular, exige que seamos competentes, que desarrollemos nuestras competencias digitales, que nos capacitemos, que sepamos de qué se trata, que sepamos asesorar a nuestros clientes como abogados de que estos mecanismos existen y son poderosos y favorables para resolver, y que en esta situación de pandemia podamos dar la respuesta adecuada. Y quiero cerrar esta parte de mi disertación con una frase del filósofo John O'Donoghue que dice: cualquier cosa puede ocurrir minuto a minuto. Nuestra confianza en el futuro ha perdido su inocencia. La política, la religión, la economía, las instituciones, la comunidad se han vuelto abruptamente inseguras. La pandemia reveló todo esto. Entonces, estamos en un mundo altamente disruptivo. Sea nuestra práctica también disruptiva para mejorar el entorno de los ODR. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Viviana. Nuestro tercer expositor es Daniel Escalona, quien nos acompaña desde España. Daniel cuenta con una extensa hoja de vida, la cual es resumida de la siguiente manera. Es licenciado en Derecho de la Universidad de Sevilla. Actualmente labora en la Junta de Andalucía, en la Consejería de Salud y Familias, Dirección General de Consumo, Servicio de Mediación, Reclamaciones y Arbitraje. Entre los cargos que ocupa están: es jefe del Servicio de Mediación, Reclamaciones y Arbitraje, presidente de la Junta Arbitral de Consumo de Andalucía, consejero del Consejo General del Sistema Arbitral de Consumo y miembro de su sección permanente, secretario del Consejo Andaluz de Consumo, secretario del Consejo de Personas Consumidoras y Usuarias de Andalucía, vocal representante de Andalucía en el Grupo de Trabajo de Reclamaciones de la Comisión de Cooperación de Consumo, vocal representante de Andalucía en el Grupo de Trabajo de Arbitraje de la Comisión de Cooperación de Consumo. Además,
Daniel es profesor del Diploma de Especialización en Servicios de Consumo, Protección Jurídico y Técnica del Consumidor de la Universidad de Granada desde el 2010 a la actualidad, y profesor y coordinador docente de cursos del Instituto Andaluz de Administración Pública en materia de consumo desde 2010 a la actualidad. Daniel ha publicado varias obras relacionadas con la resolución alternativa en los conflictos de consumo y como anteproyectos de ley, decretos y decretos ley. Antes de presentar a Daniel, me gustaría pedirle a Viviana que cierre la pantalla para poder que Daniel suba la de él. Ajá, muchas gracias. Daniel nos hablará sobre las experiencias prácticas en el uso de las nuevas tecnologías. Somos todo oídos, Daniel. Muchísimas gracias, Ana Elena. Muchas gracias en primer lugar al Colegio Nacional de Abogados de Panamá. Le agradezco la invitación para participar en este seminario y también le agradezco a todos los panelistas y al resto de asistentes el que atiendan a mi presentación. Mi idea es presentarles la experiencia que tenemos en Andalucía en la práctica de la mediación de manera telemática. Y bueno, y posteriormente reservaré un espacio para que todas aquellas dudas que quieran plantearme, pues las responderé con mucho gusto. Voy a compartir la pantalla para poder explicarles la presentación. Bien. Ahora, como les digo, mi idea es exponerle la experiencia que tenemos en Andalucía. Entonces, mi presentación va a estar estructurada en tres grandes bloques. En el primero le quiero explicar el contexto para que se hagan una idea de cómo funcionamos en esta administración. En segundo lugar, le explicaré muy resumidamente, desde un punto de vista práctico siempre, cuáles son las entidades mediadoras de consumo en Andalucía. Y en tercer lugar, pues le explicaré también de manera somera cuál es la experiencia de mediación telemática que estamos desarrollando. Por si no lo conocen con profundidad, Andalucía es una comunidad autónoma del Reino de España. Tiene una superficie de más de 87.000 kilómetros cuadrados y una población aproximadamente de 8,5 millones de habitantes. En lo que es la distribución territorial del Reino de España, las comunidades autónomas como Andalucía pues tienen competencia exclusiva en la defensa de los derechos de los consumidores y en la regulación precisamente de la materia que aquí nos trae, que es la mediación. Asimismo, la información, la educación y la aplicación de reclamación. Aquí en el mapa pueden ver ustedes lo que es Andalucía dentro de lo que es la península ibérica y en amarillo lo que es el Reino de España. Para que se hagan una idea y así puedan comprobar lo que es la gestión de la mediación en nuestro territorio, Andalucía, por superficie, pues sería aproximadamente un poquito más pequeña de lo que es Portugal y un poquito más grande de lo que es Panamá. Eso quiere decir que territorialmente tiene cierta extensión y el uso de las nuevas tecnologías, precisamente por ello, facilita mucho la labor y la cercanía con relación a las partes interesadas, que no tienen que desplazarse a una sede administrativa para poder participar en la mediación. En cuanto a población, para que se hagan también una idea, como les dije, Andalucía tiene 8,5 millones de habitantes, es decir, un poquito menos de lo que sería Austria y un poquito más de lo que sería Paraguay. Es decir, atendemos a una población relativamente importante, mucho más porque al ser una comunidad autónoma que
parte de su riqueza depende del turismo, tiene una población flotante muy importante, población que evidentemente también tiene conflictos de consumo a los que hay que atender. Estamos hablando de una población flotante de más de 1 millón de habitantes anuales. ¿Y cuáles son los conflictos que en la comunidad autónoma de Andalucía se producen en materia de consumo? Porque recordemos que mi ponencia está centrada en lo que es la mediación en materia de consumo, no otro tipo de mediaciones como puede ser la mediación laboral, la mediación familiar, la mediación penal. De esas no nos ocupamos en mi departamento, sino que nos ocupamos de la mediación en consumo. Pues como pueden ver, el mayor porcentaje se refieren a conflictos en materia de telecomunicaciones. Telefonía, internet, televisión. El año pasado, de las más de 20.000 reclamaciones que tramitamos, un 22% se referían a esta materia. En segundo lugar está las que se refieren al comercio minorista, con un 15%. Y luego, en tercer lugar, los servicios esenciales. ¿Qué son servicios esenciales? Pues toda la relacionada con el suministro de energía eléctrica, gas, agua. Esto genera también un volumen importante de reclamación. Digamos que son los sectores fundamentales y que centran nuestra actividad de resolución de conflictos. El resto aunque son importantes en número, pero en porcentaje son mucho menos significativos. Una vez que nos hemos situado, para que entiendan ustedes dónde estamos nosotros resolviendo los conflictos, les voy a explicar, también muy brevemente, quiénes en Andalucía realizan mediación de consumo. Pero antes es importante que tengan en cuenta algunos aspectos. En primer lugar, no existe una regulación homogénea de la mediación de consumo. Es decir, no existe una ley andaluza de mediación, al menos de momento. Es cierto que se está tramitando un anteproyecto de ley que regulará la mediación de consumo, pero hasta el momento no. Lo único que existe es una ley española, la Ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles, la Ley 5/2012, que desde hace poco tiempo se aplica también a la mediación de consumo, pero no es una mediación muy formalista, está pensada para una mediación presencial y que no casa muy bien con lo que es una mediación de consumo, en lo que la mayoría de los asuntos suelen ser asuntos de escasa cuantía, en los que es necesario resolver de la manera más rápida posible, porque no son asuntos que de gran entidad o de gran cuantía en la mayoría de las ocasiones, pero que sí generan una importante distorsión en los consumidores. Otra característica que debemos de tener en cuenta es que existen múltiples entidades mediadoras, tanto públicas como privadas. Ahora se las explicaré cuáles son. Y precisamente por ello, porque existen múltiples entidades y porque no existe una regulación homogénea de cómo tiene que ser la mediación en consumo, existe una pluralidad de prácticas mediadoras en las que se combina pues, la mediación telemática con la mediación presencial, con distintos mecanismos de cómo desarrollar esa mediación. Muy resumidamente, como la presentación se la va a pasar la organización, no voy a relatar todas las normas, pero sí me gustaría tenerlas aquí apuntadas por si alguno quiere consultarlas, pues que las tengan en cuenta. Existe una normativa de carácter europeo, algunos de carácter vinculante, pero la mayoría son recomendaciones. Existe en lo que es el Reino de España una normativa básica, pero no una normativa de la mediación específica de consumo, entre otras cosas porque no es competente el gobierno central para regular la mediación de consumo. Y al ser una competencia de algunas comunidades autónomas y no haberla desarrollado, pues nos encontramos ante esta situación de vacío. Y finalmente, en Andalucía, pues existe una normativa dispersa que regula distintos aspectos de mediación, distintas entidades mediadoras, y que evidentemente hace necesario la unificación. Y en ello estamos, en lograr una regulación unificada.
Aquí pueden ver ustedes un resumen de quiénes hacen mediación en Andalucía, con una gran diferencia, lo que son las entidades privadas de las entidades públicas. Las entidades privadas son muy simples, son las asociaciones de consumidores y los mediadores, los profesionales de la mediación que prestan este servicio y que no está regulado si tengan que ser abogados, si tienen que ser psicólogos, si tienen, no está regulado, y en principio pues cualquiera puede prestar el servicio de mediación sin que tenga que cumplir ningún requisito especial porque no existe una ley de mediación de consumo. Estoy hablando siempre de mediación de consumo. En cuanto a las entidades públicas, estas sí están más definidas y sí existe una pequeña regulación en cada una. Son estas 4 a las que me referiré a lo largo de la exposición para explicarles hasta dónde llega la telematización en cada una de ellas. En primer lugar están la OMIC, es un acrónimo que es Oficina Municipal de Información al Consumidor. Son unidades dependientes de los municipios y que, entre otras funciones, pueden realizar la tramitación de reclamaciones y la práctica de mediaciones para resolver los conflictos de consumo. En segundo lugar está la propia Junta de Andalucía, en la que yo trabajo como funcionario, y que a través de los servicios provinciales de consumo realizan también una práctica mediadora de resolución de conflictos. En tercer lugar está también en el ámbito de la Junta de Andalucía, que es el gobierno autónomo de la comunidad, el Consejo Andaluz de Consumo y los consejos provinciales de consumo. En este caso son unos órganos tripartitos de los que forman parte representantes de los empresarios, representantes de las asociaciones de consumidores y representantes de la administración, y que se ocupan de resolver conflictos tanto de carácter colectivo, con lo cual más que mediación deberíamos hablar de concertación, y conflictos también individuales. Y en cuarto lugar está el arbitraje de consumo a través de las juntas arbitrales de consumo, cuya normativa prevé la práctica de una mediación previa a lo que es la audiencia y posterior dictado del laudo arbitral. Es obligatorio realizar una mediación previa. ¿Qué experiencia de mediación telemática tenemos en Andalucía? Teniendo en cuenta lo que le he dicho antes, es decir, las entidades que realizan mediación. Bueno, en primer lugar, disponemos de una serie de herramientas telemáticas de asistencia a la negociación consumidor-empresa. Que podamos calificar esto como mediación o no es discutible, porque aquí la intervención de la administración es poner a disposición de empresas y consumidores una herramienta que va a facilitar el diálogo entre las dos partes en conflicto. Pero la administración no va más allá, digamos que es una herramienta pasiva, en la que no hay una intervención activa. ¿Qué dos herramientas son estas? Bueno, en primer lugar, lo que es dependiente de la Administración Autónoma de Andalucía está el sistema de hojas electrónicas de reclamaciones. ¿Cómo funciona este sistema? En Andalucía, todos los prestadores de servicios y todos los comercializadores de bienes, es decir, todas las empresas, tienen la obligación de disponer un formulario de hoja de quejas y reclamaciones y ofrecerlo a todo aquel consumidor que tenga una disconformidad y que se lo solicite. Pero es un formulario en papel. Esa es la obligación, el tener el formulario en papel. Es la clásica hoja de reclamaciones. No obstante, existe la posibilidad de que las empresas voluntariamente se inscriban en el sistema de hoja electrónica de reclamaciones, de tal manera que aquella empresa que lo desee puede inscribirse y desde ese momento, cuando un consumidor tenga un problema con esa empresa, puede ponerle una reclamación de manera virtual. Este sistema lo que permite es la notificación telemática y la comunicación empresa-consumidor, de tal manera que el consumidor selecciona a esa empresa, le dirige la
la reclamación recibe en su buzón la notificación de que se le ha presentado la reclamación, la abre, la tiene que contestar obligatoriamente en 10 días, como si fuera en papel, y al consumidor le llega la respuesta. Si al consumidor no le llega esa respuesta en 10 días o la respuesta que le llega no le satisface, tiene la opción de, a través de ese mismo sistema, remitir la reclamación ya sí a la administración pública. Es decir, mediante esta plataforma se facilita la negociación entre consumidor y empresa y en no pocas ocasiones se resuelve el conflicto sin que la administración intervenga y ni siquiera tenga conocimiento de la existencia del problema. Una segunda herramienta, en este caso a nivel europeo, es la plataforma de resolución de litigios en línea. En este caso, la normativa europea, pero también la normativa del Reino de España, establece la obligación de todas aquellas empresas que presten servicios de carácter electrónico de estar inscritas en esta plataforma y de informar a los consumidores de la existencia de esta plataforma. De tal manera que cuando un consumidor tenga un problema con una empresa que comercializa electrónicamente, puede, a través de esta plataforma, rellenar su reclamación, le llegará a la empresa tiene la obligación de contestar y si al consumidor no le satisface la respuesta o no le llega la respuesta, tiene la opción de seleccionar una serie de entidades de resolución de conflictos acreditadas que tienen que reunir una serie de requisitos de calidad, de resolución en un plazo determinado, requisitos de información, de transparencia, de independencia. Pues hay un listado de entidades a nivel europeo, organizado por estados, y tanto empresa como consumidor pueden seleccionar una de ellas y ponerse de acuerdo en qué entidad va a resolver su conflicto. Es decir, en este caso, la obligación de la empresa es de informar al consumidor de existencia de esta plataforma, pero no existe la obligación ni de someterse a mediación ni de someterse al dictamen que realice cualquiera de estas entidades. Por eso digo que son herramientas telemáticas de asistencia a la negociación, aunque no propiamente son herramientas de mediación, pero sin duda son herramientas que facilitan mucho la resolución de conflictos en línea. En segundo lugar, debemos ocuparnos de lo que es la presentación telemática de una reclamación de consumo. Es decir, aquí ya sí nos estamos dirigiendo como consumidor a una entidad que va a intentar resolver nuestro problema. Normalmente a través de la mediación, pero no siempre a través de la mediación, siempre podría ser a través de una resolución administrativa de carácter vinculante o no, o a través de un laudo arbitral si estamos hablando de arbitraje de consumo. ¿Cómo se puede presentar una reclamación de manera telemática? Bueno, existen 4 grandes vías a través de las cuales el consumidor, sin necesidad de acudir presencialmente a un registro público, puede desde su casa, desde su móvil, presentar una reclamación. El primero ya lo hemos visto, es el sistema de hoja electrónica de reclamaciones de la Junta de Andalucía, donde siempre que se disponga de certificado digital, se podrá presentar esa reclamación que previamente se presentó a la empresa y que la empresa o bien no respondió o bien respondió sin satisfacer la demanda, pues se podrá enviar a la administración de la Junta de Andalucía. En segundo lugar, existe el registro telemático. A través del registro telemático, una persona puede presentar una solicitud de mediación, puede presentar una solicitud de que se resuelva su problema de consumo a cualquiera de las 4 entidades públicas que hemos visto anteriormente. A los servicios provinciales de consumo, a las oficinas municipales de información al consumidor, al Consejo Andaluz de Consumo o Consejos Provinciales de Consumo o a una Junta Arbitral de Consumo. Y existen otras 2 vías de entrada que pueden utilizar las personas consumidoras para presentar una solicitud de que se les resuelva su problema.
Una es la que hemos visto, plataforma de resolución de litigio en línea, y en este caso solo puede presentarse ante aquellas entidades que resulten acreditadas. Es decir, no se podría presentar, en el caso que estamos viendo, ante un servicio provincial de consumo, no se podría presentar ante una oficina municipal de información al consumidor, ni tampoco Consejo Provincial de Consumo, ni siquiera se podría presentar ante cualquier junta arbitral de consumo, únicamente aquellas que estén acreditadas. Y en este caso, en Andalucía solo está acreditada la junta de carácter autonómica. En Andalucía existen 20 juntas arbitrales, pero solo una, la que podemos considerar central, es la que reúne los requisitos y ha obtenido la acreditación a nivel europeo. Y en cuarto lugar, también es posible presentar una solicitud de resolución del conflicto a través de la ventanilla electrónica de la Junta Arbitral, cuando vaya dirigida a las propias Juntas Arbitral de Consumo de Andalucía, la central. Es decir, en todos estos casos es posible ya presentar telemáticamente, siempre y cuando que se disponga de certificado digital en algunos casos, la solicitud de resolución del conflicto. ¿Y cómo se lleva a cabo la mediación de consumo en cada una de estas entidades? Bueno, pues muy brevemente les explico. En los servicios provinciales de consumo de la Junta de Andalucía, normalmente cuando llega la reclamación, ya sea en vía telemática por alguna de las vías que hemos visto antes, o en papel por el registro tradicional, existe un procedimiento regulado en el que el servicio de consumo va a hacer una propuesta de solución a las partes. Analiza la cuestión y ve si es posible una solución que satisfaga a ambas partes. Con lo cual estamos viendo que sería una mediación bastante intervencionista. ¿Cómo se hace esto de manera telemática? Los instrumentos tradicionales han sido la carta en papel. No obstante, la situación actual nos ha llevado a acelerar la telematización de todos los procedimientos. Y este no es una excepción. Se utiliza ahora mucho lo que es el teléfono y se utiliza mucho el correo electrónico. No se llega a un nivel de medios más avanzado, pero estos medios sí permiten resolver muchos conflictos y además son de fácil utilización por la generalidad de la población. En lo que son las oficinas municipales de información al consumidor, la tramitación es similar a la de los servicios provinciales de la Junta de Andalucía, es decir, se recibe la solicitud de resolución del conflicto, lo que podemos considerar reclamación, y la propuesta de solución que realiza el técnico es a ambas partes y puede realizarse a través del teléfono o a través del correo electrónico. En tercer lugar están el Consejo Andaluz de Consumo y los consejos provinciales de consumo. En este caso ya le he explicado que son órganos tripartitos, es decir, están participados por los tres sectores en conflicto. Una representación de los empresarios, una representación de los consumidores y una representación de la administración. Y aquí hay que distinguir porque estos órganos se ocupan de conflictos tanto colectivos como conflictos individuales. Los conflictos colectivos se suelen tratar generalmente en lo que es el Consejo Andaluz de Consumo, es decir, un órgano de participación de carácter central de toda la comunidad autónoma y que actúa a través de órganos sectoriales en función de la materia. Existe así un órgano en materia de telecomunicaciones, un órgano en materia de servicios financieros, un órgano en materia de comercio, otro en materia de alimentación. Existen distintos por temática y tienen una reunión periódica de carácter cuatrimestral y salvo que con carácter excepcional se solicite la reunión de manera extemporánea. En estos casos se fija un orden del día con los asuntos que deben de tratarse y que suelen ser conflictos que afectan a una pluralidad de personas, aunque también se tratan cuestiones sobre información, aclaración de determinadas actuaciones empresariales, determinadas actuaciones de la administración y
y se resuelven pues no pocos conflictos, pero ya digo, de carácter colectivo. Y en la situación actual nos ha llevado a celebrar todas estas reuniones de carácter telemático, utilizando una plataforma que la proporciona la Administración de la Junta de Andalucía. En este caso usamos Circuit, y que la verdad que funciona bastante bien, hasta el punto de que, como decía Augusto, que el destino final de la nueva tecnología va a ser la telematización. Aquí lo estamos viviendo. Nosotros en la sede administrativa pues disponemos de una serie de salas para poder llevar a cabo estas reuniones, pero esta situación nos hace que cada vez veamos más extraño el reunirnos en esta sala. De hecho, ahora no nos reunimos porque está cerrado al público, aunque estamos los funcionarios sí estamos trabajando, pero no recibimos al público todavía. Y realmente el desarrollo de las reuniones va tan bien y es tan cómodo que vemos ya un poco extraño la existencia de las salas en el edificio, sobre todo para este tipo de reuniones de carácter de concertación. Además de las anteriores, existen reuniones de los consejos provinciales para mediar en asuntos individuales. En este caso, cuando una persona se dirige a un servicio provincial con un problema concreto, existe la posibilidad de que, si la empresa lo acepta, sea visto por una comisión tripartita en el Consejo Provincial de Consumo. No obstante, como dije en primer lugar, no es una forma ágil, no está bien regulado, porque la maquinaria burocrática todavía es muy grande y no está adaptado a lo que debería ser una mediación ágil. No me extiendo más en esto y paso a la cuarta entidad, que es la Junta Arbitral de Consumo. En la Junta Arbitral de Consumo existe la obligación de realizar una mediación previa antes de lo que es el arbitraje. Nosotros, en la Junta Arbitral nuestra, autonómica, tradicionalmente hemos realizado esa mediación por teléfono, por correo electrónico, pero como digo, el avance que nos ha supuesto esta situación de crisis ha hecho que desarrollemos el sistema de videollamada a través de la misma plataforma y que incluso en la audiencia arbitral, que si no hay acuerdo terminará por laudo estimatorio o desestimatorio, exista la posibilidad de la negociación, de llegar a acuerdo y de que termine por laudo conciliatorio. La verdad que nos está yendo bastante bien, pero hay que destacar también algunas dificultades. En primer lugar, todo el mundo o casi todo el mundo dispone de un móvil con capacidad suficiente para acceder a estas herramientas, pero no todo el mundo dispone, y lo estamos observando, de la formación suficiente para utilizarla. Y comprobamos cómo hay personas a las que les funciona muy bien, pero hay otras que tienen excesivas dificultades para eliminar determinados permisos que requieren el navegador, no entienden muy bien que tienen a lo mejor que activar el micrófono, que activar la cámara. Y aquí es muy importante lo que ha comentado Viviana, de generar, y coincido con ella, generar confianza suficiente, no solo en la materia de la mediación, sino también en la materia del uso de las tecnologías. Eso es fundamental, y por eso la persona que desarrolle esta actividad no solo tiene que tener un conocimiento importante de la materia, sino también el conocimiento suficiente para generar esa confianza y para transmitir a la persona cómo debe de utilizar esta herramienta, porque observamos que no todo el mundo sabe utilizar bien esta herramienta, a pesar de que todo el mundo dispone hoy en día de un móvil con capacidad para utilizarlo. Veamos un ejemplo de cómo puede ser, ya digo, en una de estas entidades, en este caso en la Junta Arbitral de Consumo de Andalucía, la práctica de una mediación, de la resolución de un conflicto. Es posible, en primer lugar, la presentación telemática de la solicitud de arbitraje, siempre y cuando que se disponga de certificado digital, de firma electrónica, y es fácil disponer de firma electrónica, no tiene, en principio, hay personas que no lo comprenden, hay personas a las que les resulta muy difícil.
El segundo paso sería el análisis de esa solicitud y si procede la admisión a trámite. Es posible admitir y notificar esa admisión telemáticamente, no hay mayor dificultad, está la administración preparada para ello. Tradicionalmente se hacía por carta, pero hemos visto que es posible hacerlo por correo electrónico, pero es posible hacerlo a través de un sistema que garantice el conocimiento de la recepción de la notificación. Hay un sistema de la Junta de Andalucía que se llama Notifica y que no tiene mayor dificultad. Con las empresas no tenemos tantos problemas. ¿Por qué? Porque las empresas ya tenemos concertados con ellas unas vías de comunicación. Entonces, simplemente con el correo electrónico sería suficiente. No obstante, las empresas están obligadas también a utilizar el sistema de notificación electrónica oficial, con lo cual las empresas realmente no plantean ningún problema. Entre otras cosas por lo que les dije antes, porque las empresas son siempre las mismas. En una junta arbitral de carácter autonómico, las empresas al final son las 4 o 5 operadoras de telefonía, las 4 o 5 operadoras de electricidad, de gas o de agua, y no nos vamos a más de 20 empresas. Entonces, ¿por qué? Porque las empresas pequeñas se quedan a un nivel más de municipalidades, más de comarcas, y no se resuelven tanto a nivel autonómico central. Una vez que se ha trasladado a la empresa, se inicia el proceso de mediación previa, en el que hay una persona encargada de ello, que se pone en contacto con el reclamante, se pone en contacto con la empresa, intenta que lleguen a un acuerdo, normalmente de manera telefónica o por correo electrónico, y si lo consigue, pues se archiva el expediente. Si no se consigue, el proceso avanza y se cita a las partes un día y una hora determinada a una audiencia. Audiencias que actualmente se desarrollan todas telemáticamente. Y ya adelanto que el sistema hemos visto que vamos a continuar celebrándolas todas telemáticamente, aunque sea posible en un futuro, si todo va bien y la evolución de la situación sanitaria va bien, citar a las personas en la sede. Vamos a mantener la posibilidad, es más, vamos a incentivar para que las personas utilicen la comparecencia telemática. ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo para ellos, porque desde el propio móvil no tienen que desplazarse a la capital de la comunidad autónoma, a Sevilla, en un territorio tan extenso como es Andalucía, aunque está bien comunicado en general, pero hay zonas que no están bien comunicadas, y no tiene sentido o hacer venir a esta persona o impedirle a esta persona que participe porque no pueda desplazarse. Entonces, esto es una de las cosas que hemos aprendido por la pandemia del COVID, que hemos dado un salto y hemos implantado un sistema de teleaudiencia, de telearbitraje, de telemediaciones que viene para quedarse. La celebración de la audiencia está celebrándose bien, sería el siguiente paso. En el mes de julio tenemos prevista unas 60, más de 60. Y bueno, y vamos a continuar también en el mes de agosto para superar el pequeño retraso de estos meses anteriores. Y si las partes llegan a un acuerdo, pues se dictaría el laudo conciliatorio. El laudo conciliatorio es posible la firma de manera electrónica por las personas que han intervenido, y la notificación también es posible de carácter electrónico. Esto sería un poco lo que sería el íter procedimental de un proceso típico. Conclusiones, y ya termino. En primer lugar, la situación provocada por la crisis de la COVID-19 sin duda ha impulsado la telematización de los procedimientos de mediación en consumo. Eso está claro, es algo que teníamos en mente, que caminábamos hacia ello, pero esto lo ha acelerado, porque era o hacerlo así o pararnos. Y no podíamos permitir estar parados en el confinamiento, porque en el teletrabajo teníamos que seguir atendiendo a las personas que tenían conflictos de consumo, porque las personas seguían comprando a través del comercio electrónico, porque tenían que seguir comprando comida, tenían que seguir comprando ropa.
algunos han tenido problemas con la cancelación de vuelos, con la cancelación de servicios de trato sucesivo, como gimnasios, como academias, entonces seguían produciéndose problemas de consumo y no podíamos permitirnos el estar parados, con lo cual esto ha supuesto un impulso de la telematización de los procedimientos. Telematización que sin duda redunda mayoritariamente en una mayor comodidad de las personas interesadas y en que el procedimiento sea más eficiente. En tercer lugar, es una telematización que, como dije antes, va a permanecer desde mi punto de vista y que va a sustituir a no pocas tramitaciones anteriores. Esto no quiere decir que vaya a desaparecer el papel, no quiere decir que vaya a desaparecer las reuniones presenciales, pero va a ser una oferta más para aquella persona que lo solicite pueda acogerse. Pero en cualquier caso, reitero, es necesario regular de manera homogénea el procedimiento de mediación. Tenemos que establecer unas reglas claras, una regla de quién puede mediar, qué requisitos tiene que tener, qué entidades pueden mediar, cómo tienen que hacerlo, cuál es el procedimiento, cuáles son los efectos del acuerdo de mediación. Todo eso lo tenemos que regular, porque mientras que no lo regulemos, hay una pluralidad que entendemos que no es positiva. En cualquier caso, estoy a su disposición para cualquier pregunta que quieran hacerme, tanto ahora como en un futuro. Les dejo aquí mi correo electrónico de oficial corporativo y nada, y muchísimas gracias por su atención y nada, quedo a su disposición, como he dicho. Muchísimas gracias, Daniel. Excelente exposición. Por razones de tiempo vamos a ir directamente a unas preguntas hechas de manera directa. La primera sería dirigida a Augusto Ho y sería, ¿cómo se garantiza la seguridad en las plataformas más usadas en la mediación? ¿Qué protocolos de ciberseguridad se están aplicando? Le agradezco que en 1 minuto o 2, porque sí, ya nos extendimos en el tiempo. Gracias. Ok, gracias. Rápido. Mire, se dice que en tecnología no hay nada garantizado, o sea, la seguridad ciertamente no es nada garantizado, pero ante eso yo tengo una simple contraoferta, si lo quieren llamar así, que el primer círculo de seguridad somos nosotros mismos. Yo resalté en mi presentación de que ciertamente se maneja mucha información, está implícito el tema de la protección de los datos que están ahí, que se están manejando, y creo que nosotros somos como participantes, como protagonistas de esas sesiones de mediación, los primeros en que tenemos que, desde ese punto de vista, procurar la discrecionalidad en cuanto al manejo de esa información. Ahora, desde el punto de vista técnico, evidentemente todo dependerá de las diferentes plataformas que se vayan a utilizar, como se mencionó acá. Si bien es cierto, hay plataformas especializadas, se ha popularizado con todo esto que está sucediendo algunas otras plataformas que cada una de ellas tiene características para generar algún tipo de seguridad, de ingresos no deseados y demás que podrían incomodar la sesión per se. Así que sería difícil hablar de una sola solución, de una sola vara mágica que solucione. Cada una de las plataformas tendrán sus medidas respectivas de protección desde el punto de vista técnico, pero desde el punto de vista de la preservación de lo allí planteado, de lo allí pactado, de lo allí acordado, corresponde a cada una de las partes y considero que eso debe ser uno de los elementos puestos sobre el tapete desde el primer momento. Antes de empezar la mediación, hacerle ver a las partes que posiblemente no tengan mucha experiencia en el tema, que deben preservar o deben saber manejarse dentro de la dinámica de manera tal que la información que se maneje esté revestida de algún tipo de, o garantizada algún tipo de privacidad y discrecionalidad en la misma, ¿ya? Gracias, Augusto. La siguiente pregunta sería para Viviana. ¿Cuáles creen que serán los mayores retos o las mejores oportunidades para implementar la tecnología en la práctica de la mediación en estos tiempos de pandemia? Gracias. Bueno, yo creo que las mejores oportunidades y a su vez retos es el ahorro de recursos de todo tipo que la mediación electrónica puede provocar. Bien lo decía Daniel recién, que piensan continuar con la forma electrónica, más allá de que puedan ya reunirse presencialmente.
Entonces, el hecho de no tener que trasladarse, el hecho de los recursos que se ahorran en papel, lo que nos implica una ventaja ecológica adicional, todos los recursos económicos que implican instalaciones, mantenimiento, seguridad, todo eso se va a obviar simplemente con poder hacer toda la tramitación a través de una plataforma, que sí, como se preguntaba recién, tiene que tener seguridad, sistemas de encriptación para que los datos que se van a transferir viajen encriptados, firma digital para dar seguridad, autenticidad, autoría de los documentos, y de esa manera, bueno, yo creo que las ventajas son múltiples, y la gente lo va a seguir adoptando justamente por eso. No sé si contesté la pregunta. Ana, el micrófono, no se te escuchó. Perdón, voy a hacer dos preguntas directas a Viviana, son del público. Sí. ¿No se pierde con las ODR el contacto personal y la gestión de emociones que vivíamos en las audiencias presenciales? Y la segunda es, ¿puede generar desequilibrio de poder entre las partes en mediación que una de las partes no tenga habilidad suficiente en el medio tecnológico utilizado? Y ahí terminaríamos con Viviana. Bien, a la primera, no se pierde porque es el mediador el que tiene que generar esa empatía y esa confianza online para que las partes se sientan como si estuvieran realmente presencialmente. Realmente he comprobado a lo largo de los años los lazos que se pueden hacer virtualmente. He interactuado con muchas personas durante mucho tiempo en forma virtual y les puedo asegurar que cuando me he encontrado con esas personas después presencialmente, es como si hubiéramos estado siempre juntos, ¿no? Es decir, el lazo que se puede hacer virtualmente es enorme, es enorme. Y si no, pregúntenselo a los nativos digitales, que están todo el día haciendo lazos con otros nativos digitales. Y la segunda pregunta, ¿cuál era? Sí, que ahora me... Sí, puede generar desequilibrio de poder entre las partes en mediación, que una de ellas no tenga la habilidad suficiente en el medio tecnológico. Bueno, sí, puede ocurrir. Está en poder del mediador equilibrar las diferencias de poder, siempre, en una mediación presencial y en una mediación virtual. En el caso de la mediación virtual, tal vez es más sencillo porque lo que tiene que hacer el mediador es informar a las partes y tratar de educar en aquellos conceptos que realmente las partes no conocen o no comprenden, para nivelar esa desinteligencia y hacer alguna prueba previa, como hemos hecho nosotros en este caso de nuestra videoconferencia, para chequear que todo funcione y no se quede alguien afuera porque no le funciona el micrófono, porque no sabe cómo habilitarlo, porque no tiene la cámara y demás. Los desequilibrios de poder entre las partes pueden existir siempre cuando hay una parte mucho más fuerte, mucho más poderosa, que a veces por su posición predominante, o por su condición, o a veces hasta por violencia, puede en la otra parte provocar ese desequilibrio. Pero también ahí en la mediación presencial está en la mano del mediador decir, bueno, hasta acá llegamos, si esto se va a mantener así, la mediación se para, se suspende o se interrumpe y pasa a otro nivel, porque es una tarea para la cual nos capacitamos para mantener ese equilibrio. Muchas gracias, Viviana. Ahora para Daniel, ¿cómo se garantiza un proceso justo y equitativo al utilizar la tecnología? Particularmente cuando existe una parte débil en el proceso, como en los casos de consumidores que quizás no tengan acceso a la tecnología. Bien, sí, ese es uno de los problemas. Yo creo que eso se soluciona de dos maneras. Una, con una regulación adecuada del procedimiento de resolución de conflictos, y en segundo lugar, con una formación tanto de la persona que acude a estos procedimientos a través de la educación para el consumidor, pero sobre todo con una formación del técnico que va a hacer uso de estos procedimientos para que logre transmitir a la persona seguridad, confianza y sepa resolver los problemas. Pero es cierto, como he apuntado, a veces nos encontramos con que personas que no por no disponer de la tecnología, que sí dispone, porque casi todo el mundo dispone de un móvil que permite utilizar esta tecnología,
pero no saben utilizarla. Y ahí lo que hace falta es eso, que se le asesore adecuadamente. Muchísimas gracias. De nada. Tengo una última pregunta y sería para Augusto Mo. Panamá ya cuenta con plataformas para mediación en el órgano judicial y ya que se puede tener firma electrónica, ¿tiene un costo? ¿Cómo se accede? Gracias a los expositores por sus excelentes presentaciones. El micrófono, Augusto. No se escucha. El micrófono, sí. Perdón. La pregunta fue que si existía un costo. Sí, esa es la pregunta. Bueno, hasta donde tengo entendido, por favor no me tomen la palabra 100%, sí existen a nivel de la Cámara de Comercio de Panamá, pues hace un tiempo para acá, obviamente el Centro de Arbitraje y Mediación, que sí tengo entendido por ser una entidad privada que tiene algunos costos llevar adelante sus actividades. Sobre el órgano judicial, en medios electrónicos, ciertamente parto del hecho que debe ser gratuita por aquel principio que la justicia es gratuita e ininterrumpida, pero hasta el momento desconozco si tiene algún costo dentro de los servicios que presta el órgano judicial. La mediación, digamos, material tangible, en la cual he participado representando a clientes, sí me ha tocado, pues nos han llevado a ensayarla con muy buenos resultados, dicho sea de paso, pero sin ningún costo, evidentemente, porque como se mencionó acá, sí están en ciertos procesos de carácter obligatorio, pasar por la mediación previa, y lo hemos visto en procesos, digamos, desde el punto de vista del monto, medianos, como lo hemos visto también en procesos de mayor cuantía o cuantías significativas. Así que en ese sentido, sí, el órgano judicial, por aquellas mediaciones que presta en los departamentos que tienen la presencial, yo por experiencia le digo que no hemos tenido ningún costo. En la privada, en la de que se haga o se realice por medios telemáticos, ciertamente me queda ahí todavía no la duda, sino realmente me desconozco si implica algún tipo de costo desde el punto de vista del órgano judicial. Lo dudo, pero dejo la posibilidad abierta. Muchas gracias, Augusto. Ahora la presidenta de la comisión nos va a dar unos mensajes y las palabras de cierre. Muchísimas gracias, Ana Elena. La verdad es que el tiempo ha volado. Nos hemos quedado cortos de tiempo. Nos hubiera gustado tener más tiempo para contestar más preguntas y respuestas. Pero, bueno, vamos a seguir realizando este tipo de eventos. Ya lo decía Daniel, la mediación electrónica ha venido para quedarse, y no solamente la mediación, está también el arbitraje que utiliza medios telemáticos y el arbitraje totalmente en línea. Vamos a estar tratando estos temas. Además, creo que este seminario nos ha brindado también la oportunidad de pensar más allá y ver otros temas que también pudiéramos tratar, como es el arbitraje en línea, el arbitraje de consumo, que si bien está creado por la Ley de Protección al Consumidor, no ha sido desarrollado como si la mediación del consumidor. Entonces, son temas que vamos a estar tratando. Quisiéramos invitarles a todos la próxima semana. Tenemos el evento La transformación digital del sistema judicial en tiempos de pandemia. Es decir, aquí nos vamos a enfocar en esta transformación digital que tiene que acompañar no solamente a los métodos alternos fuera del órgano judicial, sino dentro del órgano judicial. Eso va a ser el 1 de julio en un horario de 11 de la mañana a 1 de la tarde, hora panameña. Posteriormente, el viernes, el día 3 de julio, vamos a hablar sobre inteligencia artificial y arbitraje online, el arbitraje en línea. Entonces, también pues vamos a contar con expertos de diferentes países y de Panamá, por supuesto, que nos van a tratar este tema. Va a ser también a las 11:30 de la mañana. Finalmente también el 16 de julio ya están las invitaciones, el link de registro para el evento sobre buenas prácticas en los procedimientos virtuales de mediación y arbitraje y cómo afrontar entonces la nueva normalidad.
como lo hemos visto, la pandemia ha impulsado el uso de la tecnología, tanto en los procesos de mediación como en los procesos de arbitraje. Entonces, todas estas buenas prácticas que tienen que implementarse por los distintos actores van a ser tratadas también. Esto va a ser el 16 de julio en un horario de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Y, por supuesto, que se mantengan a través de las redes sociales del Colegio Nacional de Abogados informados, porque posteriormente vamos a tener otros temas como arbitraje y métodos alternos en materias de insolvencia, y lo que les vengo prometiendo, pues también el tema de arbitraje en materia de consumo, que ahí también pues esperamos contar con la participación del licenciado Daniel Escalona, para que entonces también nos pueda profundizar sobre cómo se está llevando a cabo el arbitraje en línea en materia de consumo. Así que, sin más, con esto me despido en nombre de la Comisión de Mediación y Arbitraje del Colegio, y los espero en un próximo seminario virtual. Por supuesto, me faltaba decirles, van a contar con la grabación y con las presentaciones. Nosotros se las vamos a hacer llegar por correo electrónico a todos los inscritos. Así que, y estamos tomando nota de todas sus recomendaciones para posibles futuros eventos del colegio. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Gracias. Gracias por la invitación. A la orden siempre.